Como me presentó Katy, soy ingeniero ambiental, he dedicado mi vida a trabajar en la gestión de los recursos hídricos, algunos proyectos de infraestructura y trabajé en el Ministerio de Obras Públicas como fiscalizador y en el área de medio ambiente. Los chiquillos de la fundación me invitaron a participar de esta charla y armé algo corto para poder cumplir con los tiempos. La charla se denomina Soluciones y condiciones para una aplicación sostenible y son algunas consideraciones ambientales para la aplicación de los biosólidos. Ya estas consideraciones se extienden a otra área de la agricultura, pero en realidad toman mayor relevancia cuando estamos aplicando una carga externa, ¿verdad?, como biosólido. ¿Ya? ¿Se ve ahí o no? Sí, súper. Se ve súper. A ver. ¿Se está viendo? Ah, ya, vale. Ahí sí. Y entonces, para desarrollar la charla me hice dos preguntas, en realidad como dos premisas para poder desarrollarla y enrollarla. Primero, ¿cómo interactúan los biosólidos con el agua y la atmósfera? Y si existen algunas medidas para mitigar estas interacciones, o hacer algún monitoreo o evitar su impacto en este engranaje de interacción entre el biosólido, el suelo, el agua y el aire. ¿Ya? Mi materia de expertise es el agua y los recursos hídricos, pero hice un pequeño apunte ya acerca de la interacción con el aire y la atmósfera. Entonces, lo primero que hice fue hacerme una consulta porque es un biosólido y como todo el mundo le consultamos a Google, bueno, yo hice lo mismo y encontré dos definiciones que son bastante interesantes. Uno es un producto sólido orgánico derivado del tratamiento de las aguas residuales que pueden ser utilizados beneficiosamente, ya eso es importante y el profe Marcos lo expuso. Y también estos residuos sólidos orgánicos, semisólidos o líquidos pueden resultar del tratamiento de las aguas residuales y por su alto valor nutricional pueden ser usados para la agricultura. Por lo tanto, tenemos dos conceptos importantes. Pueden ser usados para la agricultura y utilizados de forma beneficiosa. ¿Ya? Bueno, ¿y dónde aplicamos este biosólido? En el suelo. Y el suelo tiene una muy buena capacidad autodepuradora, ¿ya? Y puede asimilar una cierta capacidad de carga, pero esa cierta capacidad de carga, como dijo el profesor Marco, tiene que estar asociado también a la especie que estamos aplicando este biosólido. Y esta capacidad autodepuradora del suelo se da por tres características principales: una alta actividad biológica, una actividad química del suelo que desencadena algunas reacciones de hidrólisis, oxidorreducción, precipitación, y una capacidad de filtración que retiene contaminantes por procesos de absorción o intercambio iónico. La más importante de esta para efectos de la carga orgánica son las reacciones bioquímicas, ¿ya? En el suelo hay hartos microorganismos que cumplen esta función de degradar la materia orgánica. Y de esta interacción que tiene el suelo con los distintos componentes, ya sea los estratos más profundos del suelo, la hidrósfera, ¿verdad?, en este caso el agua y la atmósfera, se me ocurrieron cuatro ideas importantes. De esta interacción entre el biosólido, el suelo y la lluvia, por ejemplo, se pudiese dar una disminución en la calidad del agua superficial, podría darse también la disminución en la calidad del agua subterránea, un aumento de la percepción de los olores de la gente que vive cerca de donde se aplican los biosólidos. Y por último, anoté por ahí, podría haber una alteración en la calidad del suelo, pero esta alteración podría atraer un mejoramiento en la calidad del suelo para efectos silvoagrícolas, ¿ya? Entonces voy a hablar de estas tres primeras ideas que apunté ahí. Entonces busqué una definición de suelo. El suelo está constituido por una mezcla de variables de partículas, minerales, materia orgánica, aire y una disolución acuosa. Entonces de esta disolución acuosa y su interacción con el recurso hídrico voy a hablar ahora. Aquí en la imagen se observa parte del ciclo del agua, ¿verdad?, que es más extenso, pero aquí está la parte que nos interesa para efectos de esto. El recurso hídrico, en este caso, puede interactuar de dos formas con el suelo y donde se ha aplicado el biosólido. Una de ellas es la correntía superficial, que proviene de las precipitaciones, que llega al suelo, el suelo se satura y empieza a escurrir el agua hacia las sectores de la topografía más baja, y eventualmente pudiese llegar a un río, por ejemplo, se observa ahí. Y la otra interacción es cuando la lluvia infiltra por el suelo, tiene contacto con el biosólido, con el suelo, y finalmente llega hasta la superficie freática o la napa subterránea, como se le dice de otra forma, y finalmente llega y escurre hacia alguna zona de descarga como un río. Entonces voy a hablar de cómo interactúan tanto para la escorrentía superficial como para la escorrentía subterránea. Lo importante de esto es que, por ejemplo, cuando el agua infiltra, tiene contacto con el suelo, con los biosólidos y puede capturar ciertas partículas solubles que finalmente llegan al acuífero y podrían generar algún proceso de disminución en la calidad del agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da la interacción
referente a la escorrentía superficial, bueno, es la lluvia, ¿sí es cierto? La escorrentía superficial viene asociada a la precipitación y corresponde a la interacción directa entre el suelo y la lluvia. Lo importante de estos procesos es que son procesos rápidos, de algunos minutos u horas, dependiendo de la tormenta a la que está asociada la precipitación. Entonces, ¿cómo se pudiese dar una disminución en la calidad del agua? Bueno, la precipitación llega al suelo, donde está aplicado el biosólido, se acumula el agua y empieza a escurrir y podría llegar de alguna forma difusa a un cuerpo de agua natural como una laguna, un lago, un río o un estero, o algún cuerpo superficial artificial como un tranque o un canal. Ya, pero lo importante de esto es que estos son procesos rápidos. ¿Y cuáles son las medidas que se toman para poder controlar estos procesos de escorrentía superficial? Bueno, lo que más se ve en el campo y en este tipo de proyectos es la realización o construcción de zanjas o canales de drenaje. Estos canales de drenaje se construyen alrededor o en el perímetro del área donde se va a aplicar el biosólido, o bien dentro de estos de los sectores donde se va a aplicar el biosólido para poder evitar la acumulación de agua y hacer un drenaje y evacuar el agua, ¿ya? Y esta evacuación se puede destinar o a un tranque de acumulación para hacer algún análisis del agua, o eso es muy poco probable, y lo que más se hace es llevarlo hasta un punto de descarga, pero este punto es un punto controlado, ¿ya? Entonces la gracia es evitar que se acumule agua, interceptar la agua de escorrentía superficial y llevarla hasta un punto de descarga. Ahí en la imagen se ven algunos canaletas de drenaje que normalmente se construyen en el campo. Aquí hay una figura de un corte transversal de una canaleta, ¿ya? Acá hay otras imágenes también de estos drenajes perimetrales donde se llenan con algunos bolones para evitar la erosión, y agua que venga escurriendo por aquí cae a la canaleta y se evacúa y se evita que llegue a la cancha donde están acopiados los biosólidos, y del mismo modo lo que cae a la cancha de biosólidos cae a la canaleta y se pueden evacuar controladamente, ¿ya? Y por otra parte, el decreto supremo número 4, que reglamenta el manejo de la aplicación de los lodos, tiene igual algunas medidas en relación también a la escorrentía superficial y a la interacción del agua superficial con los lodos. Dice la norma, dice que no se pueden aplicar los lodos en suelos saturados con agua la mayor parte del tiempo, como vegas o bofedales, ¿verdad? Porque va a estar saturado y va a estar en contacto directo con el biosólido. Tampoco se puede aplicar en suelos que estén ubicados a menos de 15 metros de las riberas de los ríos y los lagos, en suelos ubicados a menos de 15 metros de un área que cuente con recursos para vida animal, súper importante igual, y suelos con riesgo de inundación. Pues todas estas medidas apuntan también a evitar, como ya les comenté, el agua que se acumula en el suelo. Y otra muy importante igual, que es bien extensa, dice que la aplicación de estos biosólidos debe ser fuera de una franja contigua a una captación de agua superficial, con una longitud que no es menor, son 1000 metros hacia aguas arriba de la captación. Pongamos que esto es un río, en ese punto rojo hay una captación de aguas superficiales, entonces no se pueden aplicar los lodos 1000 metros de agua arriba, 200 metros de agua abajo y 500 metros de ancho. Súper extensa esa área de protección, pero necesaria para poder proteger un punto de captación respecto a estas aguas de escorrentía que tienen contacto con los biosólidos, ¿ya? Entonces eso sería referente al agua superficial. Respecto a las aguas de escorrentía subterránea, aquí ocurre un proceso importante y que la gente como que no le tiene como no se ve el agua subterránea, entonces como que uno nunca lo tiene consciente, pero en realidad es súper importante. La escorrentía subterránea proviene del agua que infiltra el suelo y que logra llegar hasta el nivel freático o al acuífero. Y lo importante de esto, a diferencia del agua de escorrentía superficial, es que la escorrentía subterránea es un proceso extremadamente lento, muy lento, de algunos días, meses, incluso años. Por lo tanto, si está ocurriendo un proceso de contaminación o disminución en la calidad del agua subterránea, no lo vamos a notar después de mucho tiempo, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Aquí hay una imagen como un modelo conceptual de cómo se generan las líneas de corriente del agua subterránea, y aquí se explica un poco lo que le comentaba antes. Pues esta es una zona de recarga, por ejemplo, en esta zona donde están los árboles podría ser un área donde se están aplicando los biosólidos, y al infiltrar el agua podría, en razón de días, llegar a una zona de descarga como un río en algunos años, algunos cientos de años, incluso algunos miles de años, ¿ya? Entonces son procesos muy lentos que nosotros no lo notamos, y solo lo vamos a notar el día que, por ejemplo,
esta infiltración de agua, que aguas que llegan al acuífero logren llegar a una captación de aguas subterráneas, por ejemplo, para la bebida de animales o para la bebida o saneamiento de la gente, ¿ya? Entonces solo lo vamos a notar en ese momento, y cuando ya lo notemos en ese momento va a ser muy tarde. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder evitar este tipo de problemas? Bueno, lo primero es tener un conocimiento acabado del acuífero, ya conocer sus principales propiedades que definen su movimiento, la dirección de escurrimiento y definir algún plan de monitoreo, ¿ya? Entonces aquí hay que hacerse dos preguntas, pues hacia dónde va el agua subterránea y con qué velocidad se está moviendo. Y bueno, si sabemos hacia dónde va el agua subterránea, podemos definir un área un área de influencia de nuestro predio, de nuestro proyecto, ¿verdad? Y definir hacia dónde podríamos nosotros determinar algunos puntos de monitoreo, ¿ya? Y con qué velocidad se está moviendo nos va a dar la posibilidad de tener un tiempo de respuesta frente a un evento de disminución en la calidad de las aguas. Y aquí encontré esta imagen que la encontré bastante gráfica, ¿ya? Si nosotros aplicamos el biosólido en la colina hacia este sector, ¿verdad? Si aplicamos los biosólidos, las corrientes del nivel freático irían en esta dirección, ¿verdad? Pero si los aplicamos en este otro sector, las corrientes del nivel freático llegarían hasta el perímetro de una captación, y eso es súper importante porque ahí podríamos generar un proceso de contaminación que estaría palpable, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso. ¿Y cómo lo podemos evitar? Conociendo bien cómo se comporta el sector y el nivel freático, su movimiento y su velocidad, ¿ya? Y nuevamente el decreto número 4 tiene algunos lineamientos respecto a la agua subterránea. Por ejemplo, establece que los predios donde se va a aplicar el biosólido debe estar ubicado a 300 metros de una captación de agua subterránea, ¿ya? ¿Qué es lo que les mostraba acá? O sea, tenemos que estar lejos para poder evitar que lleguen, ¿ya? ¿Verdad? Y 300 metros puede ser bastante poco. Hay algunos suelos que son bastante permeables, con algunas conductividades hidráulicas enormes, y que puede llegar en función de días nomás, y 300 metros pueden ser 6 meses de movimiento del agua, por ejemplo, ¿ya? Y hay algunos, como dije que es súper lento, hay algunos suelos que son muy finos que el agua prácticamente está estancada y no avanza. Entonces, pues hay que conocer bien el comportamiento hidrogeológico. El mismo decreto número 4 establece, por ejemplo, que no se pueden aplicar los biosólidos en suelos donde la napa freática se encuentre a menos de 1 metro de profundidad, ¿ya? Está muy superficial, el contacto es directo. Podría ser, de hecho, un acuífero vulnerable, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se podrían aplicar ahí. Y también establece que no se pueden aplicar los biosólidos en sitios donde se generen el efecto de napa colgante. El efecto de napa colgante básicamente son aguas que quedan retenidas en su viaje entre la superficie y el nivel freático. Como se ve en la imagen ahí, quedan aguas retenidas ahí. Entonces, en esos lugares hay que evitar aplicar estos biosólidos, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a la interacción entre el biosólido y la hidrósfera, ¿verdad? Agua subterránea y superficial. Y ahora voy a hacer un pequeño punteo de otra arista que no es el área que yo manejo, pero en realidad me puse a investigar y hice la tarea para poder exponerlo acá con ustedes. Vuelvo a una lámina que tenía antes. Dice: el suelo está constituido por una mezcla variable de partículas minerales, materia orgánica, aire y una disolución acuosa. Bueno, y el aire, existe una relación directa entre el suelo, los gases atmosféricos, y puede haber un intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera, ¿verdad? En este suelo donde se ha aplicado el biosólido. Hay que recordar que la materia orgánica puede aumentar la macroporosidad del suelo y por lo tanto puede haber un aumento de la aireación del suelo. Podría haber alguno, ¿ya? Entonces, en esta interacción eventualmente se puede formar algún olor y que se pueda liberar a la atmósfera. Y la percepción de este olor va a estar condicionada en función a dónde están localizados los receptores. Por ejemplo, algún poblador que qué tan cerca o lejos está del lugar donde se aplican los biosólidos, su relación con la fuente, ¿verdad? Si esta persona cruza todos los días el campo, entonces va a oler esto, por ejemplo, muy repetidamente. La frecuencia con la que se aplican los biosólidos y la duración. Entonces yo hice algunas consultas de qué medidas se pueden tomar para evitar esta percepción de los olores, y encontré dos. Me dijeron de dos. La primera sería una barrera física, como una plantación de árboles, por ejemplo, ¿ya? Esta plantación de árboles permite aumentar la dispersión del olor y evitar sus concentraciones y disminuirla a tal punto que probablemente no pueda ser percibido por un receptor, ¿ya?
Recordemos que el olor viaja efectivamente con las líneas de corriente del viento, ¿verdad? Y chocan con una barrera como un árbol y podrían dispersarse. Y otra medida que existe es limitar la temperatura ambiental en la que se aplican los biosólidos. No es lo mismo aplicar los biosólidos durante la mañana o la tarde, ¿ya? Porque la temperatura de la mañana es más fría, y como es más fría, las masas de aire tienden a contenerse, por lo tanto la concentración de los olores puede ser mayor, ¿ya? Entonces serían dos medidas que se pueden utilizar para la aplicación de estos biosólidos y evitar o disminuir la percepción de olores en la cercanía, ¿ya? Entonces luego de esto, ¿existe una aplicación sostenible de los biosólidos? Bueno, efectivamente sí. Si controlamos el agua de escorrentía que tiene contacto con el suelo, pues, mediante obras de evacuación, podemos evitar, ¿verdad?, que esta agua de escorrentía tenga contacto con el biosólido y lleven o arrastren materia orgánica u otros compuestos solubles. También, si conocemos el comportamiento hidrogeológico y generamos un plan de monitoreo que anticipe los problemas de disminución de la calidad de agua en las captaciones, puede hacer que esto sea sostenible, y también generando las condiciones apropiadas para disminuir las posibilidades de percepción en el olor de los receptores. Eso es.